Un millonario de familia poderosa se enamora de una mujer que trabaja como criada en su casa. Tras un escándalo de traición, decide hacer público su amor. La mansión de los Martínez se alzaba imponente sobre la costa española, sus paredes de piedra reflejaban el sol de la tarde. Los jardines, llenos de flores y arbustos bien cuidados, escondían secretos que solo el viento parecía conocer. Era un hogar donde la opulencia reinaba, pero también donde las sombras acechaban, dispuestas a atrapar a quienes se atrevían a mirar más allá de las apariencias. En una de esas noches elegantes, la familia Martínez organizó una cena de gala. Las luces brillaban en las mesas decoradas con lujosos manteles y el murmullo de las conversaciones se entremezclaba con el clink de las copas. Alejandro, el heredero de la familia, se movía entre los invitados, su mirada profunda y triste delataba su lucha interna. ¿Es esto lo que quiero?, se preguntaba, mientras las sonrisas y los elogios de los asistentes resonaban como ecos vacíos en su mente. De repente, su atención se desvió. Clara, la joven empleada del hogar, cruzó su camino. Ella, con su cabello oscuro y su porte decidido, pareció iluminar la habitación. Un instante fue suficiente, sus miradas se encontraron y, en ese breve momento, el tiempo se detuvo. Alejandro sintió un cosquilleo en su pecho. ¿Quién es ella?, se preguntó, sorprendido por la fuerza de su propia curiosidad. Clara, sintiendo el peso de la mirada de Alejandro, desvió la vista, su corazón latía con fuerza. No puedo pensar en esto, se repetía a sí misma. Pero la chispa que había encendido en el aire no se podía ignorar. La diferencia de clases se interponía entre ellos como una muralla, y las estrictas normas de la familia Martínez eran cadenas que Alejandro aún no podía romper. Mientras la velada continuaba, una conversación en voz baja entre dos invitados se hizo audible. Dicen que el hijo de doña Beatriz debe casarse con una heredera. Ella nunca permitiría una relación con alguien de clase baja, comentó uno de ellos. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Acaso mi vida está ya decidida?, pensó, mientras sus ojos buscaban a Clara entre la multitud. Esa noche, la mansión no solo era un símbolo de poder y riqueza, sino también de un amor prohibido que comenzaba a florecer entre las sombras. ¿Podría Alejandro desafiar las expectativas de su familia? ¿Sería capaz de luchar por un amor que prometía cambiarlo todo? Las preguntas flotaban en el aire, y el destino de ambos personajes parecía estar a punto de entrelazarse de una manera que ninguno de ellos podía prever. La mansión de los Martínez, con su imponente fachada y jardines cuidados, era un mundo donde la riqueza y el estatus lo eran todo. Alejandro Martínez, el heredero de esta opulenta familia, caminaba por los pasillos con una mezcla de orgullo y tristeza. Su físico atractivo y su inteligencia aguda lo hacían destacar, pero dentro de él había una lucha constante. Alejandro deseaba romper las cadenas que su familia le había impuesto, pero sentía que cada paso que daba lo mantenía más atrapado en sus expectativas. Clara, por otro lado, era una mujer fuerte y valiente. Trabajaba en la mansión como empleada del hogar para poder cuidar a su familia. Aunque provenía de una clase baja, nunca dejó que eso la intimidara. Su espíritu libre y su pasión por la vida la hacían brillar en medio de la monotonía del lugar. A pesar de su situación, Clara soñaba con un futuro mejor, un futuro donde pudiera ser realmente feliz. El primer encuentro entre Alejandro y Clara fue un momento fugaz, pero lleno de promesas. Una mirada compartida durante la cena de gala encendió una chispa entre ellos. Sus sonrisas se cruzaron, y aunque no se dijeron una palabra, ambos sintieron que algo especial estaba sucediendo. Sin embargo, la realidad los golpeó rápidamente. La familia Martínez tenía reglas estrictas sobre las relaciones, y la madre de Alejandro, doña Beatriz, ya tenía planes para su hijo. Ella quería que Alejandro se casara con una heredera de otra familia rica, alguien que mantuviera el estatus de los Martínez intacto. A medida que pasaban los días, Alejandro se encontraba pensando en Clara. La diferencia de clases era un muro que parecía imposible de escalar, pero su corazón anhelaba acercarse a ella. Cada vez que la veía,
Sentía que la distancia entre ellos se hacía más dolorosa. Clara, por su parte, se debatía entre su lealtad a su familia y la atracción que sentía por Alejandro. Sabía que involucrarse con él podría traer problemas, pero no podía evitarlo. La mansión, con sus lujosos salones y sus interminables pasillos, se convirtió en una prisión para Alejandro. La presión de su madre y las expectativas familiares pesaban sobre él como una sombra. En sus momentos de soledad, se preguntaba si alguna vez tendría el valor para desafiar a su familia y seguir su propio camino. Mientras tanto, Clara enfrentaba sus propios desafíos, luchando por cuidar a su hermana enferma y mantener a flote su hogar, sin dejar que su corazón se viera atrapado en un amor que podría costarle todo. El aire estaba cargado de tensión. Alejandro y Clara continuaban cruzándose en los pasillos de la mansión, pero el miedo a lo que podría suceder si sus sentimientos se volvían evidentes los mantenía a distancia. Cada encuentro era un recordatorio de lo que deseaban y de lo que no podían tener. A pesar de las circunstancias, ambos sabían que algo había comenzado a florecer entre ellos, un amor prohibido que desafiaba las reglas de su mundo. El amor entre Alejandro y Clara crecía cada día, pero también hacía la presión de sus respectivas realidades. Alejandro se sentía atrapado entre su deseo por Clara y las expectativas de su familia. Las miradas furtivas y los encuentros breves en los pasillos de la mansión se convirtieron en su único refugio, un lugar donde podían soñar juntos, aunque fuera por un momento. Sin embargo, cada sonrisa compartida traía consigo el peso de la culpa y el miedo. Un día, decidieron encontrarse en el jardín de la mansión, un hogar lleno de flores que parecía ocultar su secreto. Bajo la luz de la luna, compartieron sus sueños y temores. Alejandro le confesó a Clara que no quería seguir el camino que su madre había trazado para él. Clara, con lágrimas en los ojos, le habló sobre su lucha por cuidar a su hermana enferma y su deseo de escapar de la vida que llevaba. En ese instante, ambos sintieron que sus corazones latían al unísono, como si la conexión entre ellos pudiera desafiar cualquier barrera. Sin embargo, a medida que su relación se profundizaba, también se intensificaban los conflictos. Doña Beatriz, la madre de Alejandro, comenzaba a sospechar de la cercanía entre su hijo y la empleada. Ella estaba decidida a proteger su estatus social y a asegurar que Alejandro se casara con una joven de buena familia. La tensión en la mansión aumentaba y las palabras de doña Beatriz se volvían más hirientes. Alejandro se sentía dividido, atrapado entre el amor que sentía por Clara y el deber que tenía hacia su familia. Clara, por su parte, empezaba a sentirse culpable por sus sentimientos. Sabía que involucrarse con Alejandro podría acarrear consecuencias devastadoras para ambos. Sin embargo, su corazón no podía ignorar la conexión que habían forjado. La lucha interna de Clara la mantenía despierta por las noches, mientras pensaba en lo que significaba amar a alguien de un mundo tan diferente al suyo. A medida que el tiempo pasaba, Alejandro y Clara se convirtieron en cómplices de un amor que debía permanecer en secreto. Cada encuentro se llenaba de una mezcla de pasión y miedo. La mansión, que una vez fue su hogar, ahora se sentía como una presión para ellos. Alejandro deseaba gritar al mundo su amor, pero su miedo a desatar la furia de su madre lo mantenía en silencio. Así, la historia avanzaba, cargada de emociones y decisiones difíciles. Alejandro se encontraba cada vez más confundido y angustiado, mientras que Clara luchaba por encontrar su lugar en un mundo que parecía no tener espacio para su amor. La sombra de la familia Martínez se cernía sobre ellos, y la pregunta de si podían superar las barreras que los separaban se hacía más intensa. El escándalo llegó a la mansión Martínez como un rayo inesperado. Doña Beatriz, la madre de Alejandro, había estado ocultando un secreto que amenazaba con destruir la imagen perfecta de la familia. Un día, un periodista local descubrió que parte de la fortuna familiar provenía de negocios ilegales. La noticia se esparció rápidamente, y la mansión, que solía ser un símbolo de poder, se convirtió en el centro de un gran escándalo. Alejandro se sintió traicionado y confundido.
No solo se enfrentaba a la posibilidad de perder el respeto por su madre, sino que también veía cómo su propia vida se desmoronaba frente a sus ojos. Se preguntaba cómo había podido estar tan ciego a las acciones de doña Beatriz. Clara, por su parte, fue arrastrada al escándalo. La familia Martínez la miró con desprecio, acusándola de ser la causa de todos los problemas. La joven empleada se encontró en medio de un torbellino de emociones, sintiendo la furia de la familia que había intentado ignorar mientras se encantaba con Alejandro. La revelación del secreto puso a prueba la relación entre Alejandro y Clara. Ambos se sintieron atrapados en una situación que parecía fuera de su control. Alejandro se debatía entre su amor por Clara y la lealtad hacia su madre. ¿Cómo podía seguir amando a Clara cuando su familia la veía como un problema? Por otro lado, Clara se sentía culpable por su relación con Alejandro, sabiendo que la situación solo complicaba más las cosas. Los rumores comenzaron a circular y la presión sobre Alejandro aumentó. Sus amigos y conocidos comenzaron a cuestionar su carácter y su papel dentro de la familia. En medio de esta tormenta, Alejandro y Clara tuvieron que enfrentarse a sus propios miedos y dudas. La conexión que habían forjado se volvió más vulnerable, pero también más intensa. Ambos sabían que el amor que compartían era verdadero, pero las circunstancias parecían estar en su contra. En las noches, en las que los ecos de la mansión resonaban con murmullos de escándalo, Alejandro se sentaba solo en su habitación, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Clara, por su parte, trataba de encontrar consuelo en sus pensamientos, pero el miedo y la ansiedad la mantenían despierta. La primera gran reviravolta había llegado, y con ella, un caos que pondría a prueba sus corazones y su amor. Así, la tensión aumentaba y las decisiones difíciles se acercaban. La revelación del secreto de doña Beatriz no solo afectaba a la familia Martínez, sino también a Alejandro y Clara, quienes debían decidir cómo enfrentar un futuro incierto. Mientras la tormenta del escándalo azotaba la mansión, las sombras del pasado y los conflictos internos de los personajes empezaban a salir a la luz. Alejandro, en medio de su confusión, también se enfrentaba a la presión de su hermano menor, Lucas. Lucas era un joven rebelde, cansado de vivir bajo la sombra de la familia Martínez. Desde hacía tiempo, había tomado la decisión de alejarse de la opulencia y los secretos que rodeaban a su familia. La relación entre ambos hermanos era tensa, ya que Lucas desaprobaba la forma en que Alejandro se dejaba llevar por las expectativas familiares. Alejandro, por su parte, se sentía culpable por no poder apoyar a su hermano en su lucha por la libertad. Este conflicto se convirtió en una subtrama crucial, pues Lucas representaba la voz de la rebeldía que Alejandro anhelaba tener. Por otro lado, la historia de Clara se complicaba aún más. Ella llevaba el peso de cuidar a su hermana enferma, una responsabilidad que había asumido desde joven. Clara deseaba salir de su situación, pero cada vez que su amor por Alejandro se intensificaba, se sentía más atrapada. Su lealtad hacia su familia y la necesidad de proveer para su hermana la mantenían en un dilema constante. Debía arriesgar su futuro por un amor que la sociedad consideraba prohibido. Clara, aunque fuerte y valiente, comenzaba a dudar de sus decisiones. La presión de ser vista como una intrusa en el mundo de Alejandro la llenaba de inseguridades. Las interacciones entre Alejandro y su madre, doña Beatriz, se volvían cada vez más complejas. Ella, al descubrir que su secreto estaba al borde de salir a la luz, comenzó a temer que Alejandro se alejara de ella. En sus conversaciones, doña Beatriz compartía sus temores sobre perder el estatus social que habían construido con tanto esfuerzo. Alejandro, al escuchar a su madre, sentía un profundo conflicto. Por un lado, deseaba cumplir con su deber familiar, pero por otro, su corazón le gritaba que debía luchar por Clara. Este tira y afloja emocional se convertía en un dilema que lo mantenía despierto por las noches. El escándalo había comenzado, pero también había abierto una brecha en las relaciones de los personajes. Alejandro se encontraba atrapado entre el amor y el deber, mientras que Clara lidiaba con el peso de su pasado y las expectativas que la sociedad imponía sobre ella.
Ambos enfrentaban dilemas emocionales que no solo amenazaban su relación, sino también su propio sentido de identidad. Así, en medio de las sombras de la mansión, las subtramas de cada personaje comenzaban a entrelazarse, creando un paisaje emocional cargado de tensión. La búsqueda de la verdad, el deseo de libertad y la lucha por el amor verdadero se convirtieron en el corazón de esta historia. Con cada decisión que tomaban, el rumbo de sus vidas se definía más, mientras el escándalo continuaba su curso, amenazando con desvelar secretos que cambiarían todo para siempre. Alejandro se sentó en el borde de su cama, con la cabeza entre las manos. La revelación del escándalo había sacudido su mundo. Se sentía dividido, atrapado entre su familia y su amor por Clara. Cada vez que pensaba en ella, su corazón latía con fuerza, pero la culpa lo devoraba. ¿Cómo podía amar a una mujer de clase baja cuando su madre ya había trazado su futuro con una heredera rica? La presión de ser el hijo perfecto le pesaba como una losa. Mientras tanto, Clara se encontraba en su pequeño apartamento, observando a su hermana enferma dormir. La preocupación la invadía. Por un lado, su amor por Alejandro crecía cada día, pero por otro, su lealtad hacia su familia y la necesidad de cuidar a su hermana la mantenían atrapada en un dilema. ¿Era egoísta querer ser feliz con Alejandro? La sociedad le decía que sí, que ese amor era un lujo que no podía permitirse. Clara se sentía como un pájaro enjaulado, deseando volar pero temiendo el costo de su libertad. Las tensiones en la mansión Martínez aumentaban. Doña Beatriz, al darse cuenta de que su secreto estaba a punto de salir a la luz, comenzó a actuar con desesperación. Cada vez que Alejandro se acercaba a ella, podía ver el temor en sus ojos. Ella le hablaba de la importancia de la familia, del legado, pero él solo podía pensar en Clara. ¿Por qué no puedo ser feliz sin traicionar a mi madre?, se preguntaba. Este conflicto lo mantenía despierto por las noches, girando en la cama, sintiendo el peso de las expectativas sobre sus hombros. Una tarde, después de una tensa cena, Alejandro decidió confrontar a su madre. La habitación estaba cargada de silencio. ¿Por qué no puedo elegir a quien amo, madre?, preguntó, con la voz temblorosa. Doña Beatriz, al escuchar esas palabras, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Era la primera vez que su hijo cuestionaba su autoridad. «No entiendes lo que está en juego, Alejandro», respondió, tratando de mantener la calma. Pero él no pudo soportar más. En su interior, la lucha entre el amor y el deber se intensificaba. Clara, por su parte, se sintió herida al pensar que su amor podría dividir a Alejandro de su familia. Recordaba las miradas de desaprobación que recibía cuando estaba cerca de él. ¿Qué pasará si él elige a su familia sobre mí?, se preguntaba, sintiendo el miedo apoderarse de su corazón. La idea de perderlo era devastadora, pero la idea de ser vista como una traidora la llenaba de angustia. Ambos personajes se encontraban en un laberinto emocional del que parecía no haber salida. Alejandro se debatía entre el amor que sentía por Clara y la lealtad a su madre. Clara luchaba con el deseo de ser feliz junto a Alejandro y la carga de su responsabilidad familiar. Era un tira y afloja constante, donde cada decisión que tomaban podía llevarlos a un futuro incierto. Así, en medio de las sombras de la mansión y el peso de sus emociones, Alejandro y Clara se enfrentaban a un dilema que podría cambiar sus vidas para siempre. La revelación del escándalo había desatado una tormenta emocional y ambos debían encontrar la manera de navegar por estas aguas turbulentas, buscando su verdad en un mundo que parecía estar en su contra. A medida que el escándalo crecía en la mansión, la familia Martínez intensificaba sus esfuerzos por mantener a Alejandro y Clara separados. Doña Beatriz, temerosa de perder su estatus, ideó un plan para disuadir a su hijo. Comenzó a usar amenazas sutiles, recordándole a Alejandro las consecuencias de deshonrar a su familia. La atmósfera en la mansión se volvía cada vez más tensa, y cada encuentro entre Alejandro y Clara se llenaba de miradas furtivas y silencios incómodos. Clara, sintiendo la presión, se refugiaba en su trabajo. Sin embargo, su mente estaba ocupada por Alejandro.
Cada vez que lo veía, su corazón latía con fuerza, pero la preocupación por su hermana enferma la mantenía alerta. La familia de Clara también se volvió más inquieta. Al enterarse de su relación con el hijo de la familia poderosa, comenzaron a presionarla para que se alejara de él. La voz de su madre resonaba en su cabeza: no te olvides de quién eres. No te dejes llevar por sueños imposibles. Mientras tanto, Lucas, el hermano menor de Alejandro, se unía a Clara en su búsqueda de la verdad. Lucas había descubierto que doña Beatriz estaba involucrada en actividades ilegales, algo que podría destruir la reputación de la familia. Decidido proteger a su hermano y a la mujer que él amaba, Lucas comenzó a investigar más a fondo. Juntos, Clara y Lucas compartían información y planes, formando una alianza inesperada. Se encontraban en secreto, lejos de las miradas de la familia, buscando pistas que pudieran exponer los oscuros secretos de doña Beatriz. Los encuentros clandestinos entre Alejandro y Clara se volvían cada vez más difíciles de mantener. Cada vez que se veían, la tensión aumentaba. Alejandro sentía que su amor por Clara era un fuego que no podía apagar, pero la amenaza de su madre lo mantenía cauteloso. Clara, por su parte, luchaba contra sus propios demonios. La idea de perder a Alejandro la llenaba de miedo, pero su lealtad hacia su familia la mantenía atada a la realidad. Doña Beatriz, al darse cuenta de que su plan no estaba funcionando, decidió tomar medidas más drásticas. Comenzó a espiar a Alejandro, asegurándose de que no se encontrara con Clara. La manipulación y el miedo se convirtieron en sus armas más poderosas. Alejandro, sin saberlo, estaba atrapado en una red que su madre había tejido para controlar su vida. La tensión en la mansión Martínez alcanzaba niveles insostenibles. Cada día, el escándalo se hacía más grande y los secretos oscuros de la familia amenazaban con salir a la luz. Alejandro, Clara y Lucas se encontraban en una encrucijada, donde cada decisión podría cambiar el rumbo de sus vidas. La lucha por la verdad, el amor y la libertad se intensificaba, mientras las sombras del pasado se acercaban peligrosamente a ellos. El clima en la mansión Martínez era cada vez más tenso. Alejandro, atormentado por las palabras de su madre y el creciente amor que sentía por Clara, llegó a un punto crítico. Una noche, mientras miraba por la ventana de su habitación, decidió que no podía seguir viviendo bajo el peso de las expectativas familiares. En su corazón, sabía que debía luchar por lo que realmente deseaba. Con firmeza, Alejandro se dirigió al gran salón donde su madre estaba sentada, revisando documentos de la familia. Con el pulso acelerado, se plantó frente a ella y le dijo: «Madre, no puedo seguir ocultando mis sentimientos. Estoy enamorado de Clara y no quiero que me alejes de ella». Sus palabras resonaron en la habitación, llenando el aire de una mezcla de desafío y esperanza. Doña Beatriz, sorprendida y furiosa, se levantó de su asiento. «¿Cómo te atreves a decir eso? Clara es solo una empleada, no es digna de ti ni de nuestra familia», gritó. La tensión entre madre e hijo se intensificó. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza mientras enfrentaba la mirada llena de desprecio de su madre. Era el momento de decidir entre el amor y la lealtad familiar. «Clara tiene más valor que cualquier título o fortuna. Ella me hace sentir vivo», respondió Alejandro, con la voz firme. «No puedo renunciar a ella por miedo a lo que pienses». En ese instante, Alejandro comprendió que su amor por Clara era más fuerte que el miedo a deshonrar a su familia. Era el momento de ser valiente. Mientras tanto, Clara, quien había estado en su propio dilema, se encontraba en su habitación. Las palabras de su madre resonaban en su mente, advirtiéndole sobre las consecuencias de su relación con Alejandro. Se preguntaba si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un amor que podría traerle más dolor que felicidad. Sin embargo, su corazón anhelaba estar con Alejandro. Ambos, en sus respectivos espacios, se enfrentaban a decisiones cruciales. Alejandro debía decidir si seguiría luchando por su amor en un mundo que lo rechazaba, mientras que Clara debía evaluar si podría soportar el peso de una relación prohibida.
La noche avanzaba y el destino de ambos pendía de un hilo. Finalmente, Alejandro tomó una decisión. Se dirigió al jardín de la mansión, el lugar donde habían compartido secretos y sueños con Clara. Con el corazón en la mano, supo que debía encontrarla y proponerle que, sin importar las circunstancias, lucharían juntos por su amor. Clara debía entender que no estaba sola en esta batalla. Mientras tanto, Clara, sintiendo que algo extraordinario estaba por suceder, decidió que no podía dejar que el miedo la dominara. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, porque el amor verdadero merecía una oportunidad. La decisión estaba clara, debía encontrar a Alejandro y hablar de su futuro, sin importar lo que dijera su familia. Así, en medio de la oscuridad de la noche, ambos personajes se preparaban para encontrarse, dispuestos a enfrentar los obstáculos que se interponían entre ellos. Era un momento decisivo que cambiaría sus vidas para siempre. La noche del evento llegó, y la mansión Martínez estaba llena de gente. La familia había organizado una gala para mostrar su poder y riqueza. Sin embargo, el verdadero motivo era desacreditar a Clara. Doña Beatriz había ideado un plan para arruinar la reputación de la joven, asegurándose de que todos supieran que era solo una empleada. Mientras los invitados disfrutaban de la fiesta, Alejandro se sintió cada vez más angustiado. No podía permitir que Clara fuera humillada. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que era el momento de actuar. Se levantó de su asiento, mirando a su madre y a los invitados que disfrutaban de la velada. Sabía que tenía que hacerlo. Con determinación, Alejandro se dirigió al escenario. Todos los ojos se volvieron hacia él, sorprendidos por su repentina aparición. Al ver a Clara entre la multitud, sintió que su amor lo llenaba de valor. No podía dejar que el miedo lo detuviera. Con voz firme, comenzó a hablar. «Queridos invitados, hoy estoy aquí para defender a la mujer que amo», declaró. Un murmullo recorrió la sala. Clara no es solo una empleada. Ella es una persona maravillosa, llena de sueños y valentía. No permitiré que nadie la desprecie por su origen. Las palabras de Alejandro resonaron en el aire, llenas de emoción. Doña Beatriz, furiosa, intentó interrumpirlo, pero él continuó. He vivido toda mi vida bajo las expectativas de esta familia, pero he decidido que no quiero seguir así. Mi amor por Clara es más importante que cualquier título o fortuna. El ambiente se tornó tenso. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos sorprendidos, otros escandalizados. Clara, con lágrimas en los ojos, sintió que el corazón le estallaba de felicidad y miedo al mismo tiempo. Alejandro estaba arriesgándolo todo por ella. Mi madre puede tener secretos oscuros que amenazan nuestra familia, pero yo elijo la verdad. No dejaré que el miedo y la manipulación nos separen, añadió Alejandro, mirando directamente a su madre. Quiero que todos sepan que estoy aquí por Clara, y no me importa lo que digan. La sala quedó en silencio. Las palabras de Alejandro habían dejado a todos atónitos. Doña Beatriz, enfurecida y humillada, no pudo decir nada. La mirada de los invitados cambiaba entre la sorpresa y la admiración. Clara, sintiéndose empoderada, dio un paso al frente, uniendo su destino al de Alejandro. Yo también quiero hablar, dijo Clara, con voz temblorosa pero firme. No soy solo una empleada. He trabajado duro para cuidar de mi familia, y no permitiré que me traten como menos. Alejandro y yo nos amamos, y eso es lo que importa. El ambiente cambió. La valentía de Clara y Alejandro había desafiado las normas establecidas. La gente comenzó a murmurar, algunos aplaudieron, mientras otros miraban con desaprobación. Pero para Alejandro y Clara, este momento era un triunfo. Se abrazaron, rodeados de miradas que ahora reflejaban más curiosidad que desprecio. Esa noche, en medio del caos, Alejandro y Clara decidieron que estaban listos para enfrentar cualquier desafío juntos. Habían roto las cadenas que los mantenían atados a sus pasados y por primera vez se sintieron verdaderamente libres. Después de la conmovedora defensa de Alejandro,
la vida de ambos cambió para siempre. Clara y Alejandro decidieron dejar atrás la mansión y la opresión de la familia Martínez. Juntos, buscaron un nuevo lugar donde pudieran construir su propio futuro, lejos de los secretos y las sombras que los habían mantenido separados. Lucas, el hermano menor de Alejandro, se unió a ellos. ¿Había visto el valor de su hermano y la fuerza de Clara? Juntos, formaron un equipo sólido, apoyándose mutuamente en cada paso que daban. La amistad entre ellos creció, y Lucas se convirtió en un gran aliado en su lucha por la verdad y la justicia. La familia Martínez, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus acciones. Doña Beatriz perdió el respeto de muchos y se vio obligada a lidiar con los secretos que había escondido durante tanto tiempo. La relación familiar se volvió tensa y llena de resentimientos. Sin embargo, Alejandro ya no se sentía atrapado en sus expectativas. Había elegido su propia vida y eso le daba una nueva perspectiva. Clara y Alejandro, ahora libres, comenzaron a trabajar en un pequeño proyecto que ayudaba a las personas de su comunidad. Quisieron devolver algo a quienes habían estado en situaciones difíciles, así como ellos lo habían estado. Se dieron cuenta de que su amor los había transformado, dándoles la fuerza para enfrentar cualquier desafío. En cada lugar donde iban, su historia se convirtió en un símbolo de valentía. La gente comenzó a hablar de ellos, no como una pareja de diferentes clases, sino como dos almas valientes que desafiaron las normas. Clara y Alejandro aprendieron que el amor verdadero tiene el poder de superar cualquier obstáculo. Reflexionando sobre su viaje, comprendieron que el amor no solo se trata de estar juntos, sino también de luchar por lo que es justo. Se dieron cuenta de que el camino no siempre sería fácil, pero estaban listos para enfrentarlo, siempre apoyándose el uno al otro. Así, la historia de amor entre sombras se convirtió en una historia de luz. Alejandro y Clara encontraron su camino hacia la felicidad, recordando siempre que, aunque el pasado puede ser oscuro, el futuro brilla con esperanza cuando se elige amar con valentía.